hoy es un tema bastante interesante porque escuchen, me llamó la atención de los evangelios el asunto de que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. O sea, no fueron, de hecho, a la primera persona que se le apareció a Jesús fue a una mujer, María Magdalena, no fue a ninguno de los discípulos, a los caballeros, no fue a las mujeres. En este caso, me pongo a pensar y me hace reflexionar por qué Dios obró de esa manera. Y resulta que hay razones interesantes. Vamos primero al texto en Lucas capítulo 24, versículo 6, para ir analizando algunos detalles del mensaje de hoy. Vamos al texto. Lucas capítulo 24, versículo 6, puede abrirlo en su Biblia, puede leerlo. Dice, y versículo 7, dice, en el contexto de la resurrección de Jesús, antes de leer este pasaje, que ya lo tienen en pantalla, los evangelistas, hay algo interesante en los evangelistas cuando narran sobre la resurrección de Jesús. Hay detalles interesantes, cada evangelista presenta detalles que alguien podría decir a simple vista que parece que hubiese una contradicción, pero yo creo que es como cuando usted está en el centro de la ciudad, allá en San Antonio, en Yoyeo, y resulta que en la esquina ocurre un accidente de tránsito. Entonces, hay personas que están desde distintos ángulos, cada quien está en una esquina y obvio, aunque es el mismo hecho, cada quien resalta un detalle, ¿no? Según su perspectiva, según su posición, según desde el lado que esté y según también desde lo que más le afecta, ¿no? Entonces, si ven un accidente de tránsito en una esquina, para ilustrar, y ven que choca con otro auto donde habían un taxi, por ejemplo, con una familia, entonces cada quien ve detalles, primero desde los distintos ángulos y segundo desde las impresiones personales. Quizás otro taxista vio y se identificó con el taxista y vio una madre de familia y se identificó con la niña que iba en el otro auto. Entonces, pero están contando el mismo hecho. En realidad están diciendo lo mismo, el mismo acontecimiento. Así que creo que esto pasó con los evangelistas. Yo creo que cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben, el primero que escribió sobre los hechos de Jesús, su vida, muerte y pasión fue Marcos. Escuchen esto, fue Marcos. Lucas se encargó de recopilar todo lo que se escuchaba de Jesús y también se le dio por escribir un libro. Y ni se diga de Juan y Mateo, que eran los discípulos directos de Jesús, que escribieron obviamente también sobre la experiencia que tuvieron directamente con el Señor. Hay algo interesante que el primer libro que salió después de todos los hechos fue el de Marcos, 30 años después. A diferencia de los demás Cristos, entre comillas, las distintas religiones como Buda, como el de los musulmanes, Mahoma, fueron muchos años, hasta siglos después, como en el caso de Buda, que se escribió sobre él, sobre su líder. En el caso de Jesús no pasó ni un siglo, fueron 30 años, más o menos, que de ahí en adelante se empezaron a escribir sobre los hechos del Señor. En el año 50, entre los años 50 y 60 ya estaban las epístolas paulinas, hablando ya del ministerio de Jesús. Y el último libro que se escribió fue el Apocalipsis, que fue antes de finalizar el siglo, año 96 aproximadamente de la era cristiana, fue el libro de Apocalipsis que se escribió. Así que estos libros que hablan sobre Jesús fueron en memoria fresca, o sea, no fue que pasaron los siglos para convertir una historia en leyenda, porque el tema es que cuando se deja una historia pasar el tiempo, se le agregan elementos que termina convirtiéndose en leyenda, así como las mitologías que tienen los pueblos, las leyendas que tienen los pueblos. Cada pueblo tiene unas leyendas raras. En Colombia, yo recuerdo que existían leyendas en los campos y en los pueblos sobre la pata sola, el hombre sin cabeza, el fantasma, yo no sé qué, del jinete, una cantidad de historias de campo. No sé si aquí en Chile, no sé si en el sur o en algunas partes existan esas leyendas extrañas. Y lo digo como para ilustrar que son leyendas que con el tiempo le fueron agregando elementos, porque precisamente se dejó pasar mucho tiempo. En el caso de Jesús no se dejó pasar mucho tiempo, no fueron siglos, como en el caso de Buda, no fueron muchas décadas, como en el caso de Mahoma, sino fueron 30 años, o sea, contemporáneos. Estaba en pleno apogeo la iglesia cristiana, el primer siglo, los discípulos, los que conocieron y experimentaron directamente con Jesús, estaban aún vivos y ellos mismos se encargaron de escribir, como en el caso de Mateo y Juan, dos discípulos. En el caso de Lucas, un discípulo del Señor, evangelizado también y médico, escribió lo que escuchaba
sobre Jesús, y Marcos, que fue el que tomó la iniciativa de hablar sobre el ministerio de Cristo Jesús y su resurrección. Cuando uno llega a las partes finales de los libros, de los evangelios, y ve el tema de la resurrección, entonces se da cuenta que hay varios detalles interesantes de por sí. Marcos presenta detalles, Mateo presenta detalles, Juan presenta otros detalles y Lucas presenta otros detalles que ahorita para mencionarlos pues queda así como para formar una estructura, ¿no? Cada detalle mencionado arma una estructura de lo que fue el hecho completo de lo que fue la resurrección de Cristo Jesús. Uno de los evangelistas presenta detalles como los soldados que se espantaron y que fueron intentados por los principales sacerdotes, los intentaron, ¿cómo se dice?, sobornar para que no dijeran nada. Y querían culpar a los discípulos de que se habían robado el cuerpo de Jesús y sobornaron a los soldados que no tenían nada que ver para que con dinero se callasen y no dijesen nada de la resurrección. Así que hubo varios hechos interesantes de querer acallar, guardar silencio sobre un hecho importantísimo, hermanos, y emocionante. Cristo resucitó. Nuestro Cristo vive. Eso es, yo creo que de todo, y obviamente el asunto del sacrificio, de la muerte, todo lo que esta semana hablamos, nos causa, o sea, cuando yo leía la Biblia y cuando leía, les recomiendo el deseo de todas las gentes, hermanos. Mire, y abro un paréntesis, mis hermanos en la fe. Esta semana todo lo que predicamos fue Biblia, ustedes se dieron cuenta, Biblia, Biblia y Biblia, y espíritu de profecía. Y les recomiendo a mis amigos que están ahorita conectados leerse El deseado de toda la gente, los últimos capítulos. Bueno, léanse todo el libro si pueden. Los últimos capítulos donde narra de forma interesante y uno puede imaginarse todos los detalles de lo que implicó en todo el libro, desde el inicio de Jesús, su ministerio como bebé, hasta su muerte y resurrección y su segunda venida en gloria. Así que esta semana estudiamos todos esos detalles de Jesús. Si hay algo que nos apasiona, como esta semana hablamos de los personajes, pero si hay algo que nos apasiona es que Cristo resucitó. Nuestro Cristo vive, hermanos, está vivo. No hay, ni siquiera la arqueología ha podido encontrar hallazgos, porque no van a encontrar, no existen sobre su cuerpo. Algunos han descubierto por allá la túnica de no sé qué y otros detalles, pero nunca van a encontrar el cuerpo del Señor porque Él resucitó en cuerpo y ascendió al cielo y prometió que pronto vendrá por usted y por mí. Cristo viene, Cristo vive, Cristo viene. ¿Está bien? Así que hay varios detalles y miren, voy a compartir con ustedes aquí algunos antes de leer el pasaje de Lucas. Gracias, Christopher, por estar ahí pendiente. Donde, por ejemplo, en el caso de Marcos, y voy a buscar acá. Esperen que busque. En el caso de Marcos, Marcos habla, capítulo 16, él dice que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé. Aquí aparece una lista de mujeres. Dios bendiga a nuestras mujeres. Ahorita vamos a hablar de lo importante de este detalle. Lucas menciona otra lista parecida. María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Bueno, en realidad es la misma lista. Marcos da aquí protagonismo a María Magdalena, pero en realidad fue un equipo de mujeres, no solo ellas las que se mencionan, sino otras mujeres, porque hay unos detalles interesantes en la Biblia que dice, y le fueron a avisar a otras, o ellas, parece que era un grupo de damas que habían hecho preparativos desde el viernes en la tarde con especies aromáticas, guardaron el sábado, adventistas, guardaron el sábado del séptimo día, y esperaron el domingo temprano para ir a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús. Así que en estos detalles vamos ahora sí a leer Lucas, capítulo 24, versículos 6 y 7. Aquí aparece algo interesante entre las conversaciones que hay entre los varones. Un evangelista dice que hubo 2 varones, otro dice que hubo 1. Otro dice que fue el mismo Jesús que conversó con María. Pero entre todos esos detalles me llama la atención que un varón, dice Lucas, un ángel en forma humana que conversó con ellas y le dijo, o sea, acuérdense, ¿para qué vienen a buscar? Mire, voy a hacer la traducción de lo que les dijo el ángel. ¿Para qué vienen a buscar aquí? O sea, ¿se les olvidó? Acuérdense, Jesús dijo, él mismo dijo que se iban a ver. Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, acuérdense, yo creo que el ángel está diciendo, muchachas, ¿qué vienen a hacer aquí? Acuérdense que él dijo que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado. O sea, ya Jesús se sabía la película ya. Y ya les había dicho a sus discípulos, hay una promesa, o sea, yo voy a morir, pero voy a resucitar, muchachos. Si fuera hoy en día, hablando Jesús en un culto joven y en un culto de iglesia, estaría diciendo, mis hermanos, sí, yo voy a sufrir, voy a ser crucificado, voy a ser maltratado por los principales, por hombres pecadores, pero voy a resucitar, o sea, voy a aparecer de nuevo. Pero entonces el ser humano, como siempre, memoria frágil y que a veces vivimos el momento y nos olvidamos de las promesas. Sufrieron mucho los discípulos en esos días y más jueves y viernes porque se les había olvidado de que Jesús les había prometido que iba a resucitar. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Sufrimos cuando olvidamos sus promesas. Usted sufre cuando olvida las promesas del Señor. O sea, vivimos momentos de dificultad, de escasez, de prueba, pero sufrimos más cuando somos olvidadizos de las promesas de Dios. Y eso le pasó a los discípulos y a las mujeres. Ellas sufrieron, lloraron, porque se les había olvidado que Jesús les había prometido que iba a resucitar. Ahora, yo creo que si ellas se hubiesen acordado en todo ese tiempo, cuando estuvieron viendo, cuando vieron a Jesús con la cruz, con la corona de espinas, con el maltrato, ellas estuvieran pendientes de la promesa que hizo el Señor que iba a resucitar, yo creo que no hubiesen sufrido tanto. Es más, yo creo que hasta se hubiesen sonreído. Ya estos hombres pecadores no saben con quién se están metiendo. Imagínense la escena del viernes en la mañana. Imagínense la escena, ese mediodía, mañana con Pilato, ese mediodía cargando la cruz con corona de espinas a pleno sol, en esas calles polvorientas de Jerusalén con un montón de gente. Estuviera ahí un discípulo, por lo menos que se acordara de lo que Jesús había dicho unos meses, ni siquiera meses, unos días antes, de que él iba a resucitar. Yo creo que estaría ahí sonriendo y viendo, oiga, imagínense, estaría ahí viendo y, oiga, esta gente ni sabe con quién se está metiendo. O sea, ahorita lo están maltratando y le están colocando corona de espinas y se están burlando de él, pero él, mi Señor, va a resucitar porque él lo prometió y yo le creo. Y ahí donde está el asunto de la tranquilidad y la paz, creerle a Dios. No es suficiente conocer sus promesas, es necesario creer en sus promesas para que exista paz y tranquilidad aún en medio de la tormenta. Pasamos pruebas y dificultades, hay escasez y enfermedad, hay conflictos en el matrimonio, hay hijos que a veces toman caminos que no y duelen a los papás en su corazón, le duele el corazón a los padres. Hay situaciones que llegan a la vida y nos golpean y nos maltratan, enfermedad, pruebas, pérdida del empleo, pérdida de lo que más queremos, un ser querido. Pero sufrimos más cuando nos olvidamos de las promesas. Y el asunto no es solamente recordar su promesa, sino creer en la promesa que hace, creerle al que hizo su promesa. Entonces los discípulos sufrieron porque se les olvidó. Pero cuando usted y yo pasamos momentos de dificultad, no hay trabajo, no hacemos cómo mantener la familia, pero nos acordamos que el Señor dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa. Hay una promesa. Cuando andamos en situaciones complejas y nos sentimos solos, pero hay una promesa que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando andamos por situaciones tan oscuras que a veces nos pasan, sí, que te sientes como si estuvieras encerrado en una cueva donde todo parece que estuviera alrededor tinieblas, donde te sientes como ahogado por las situaciones, donde te sientes desesperar, donde parece que hay un peso terrible que cae sobre ti, donde parece que no hay luz por ningún lado. Sí, donde a veces caminamos por el valle de la sombra de la muerte. Hay una promesa que dice, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Si algo nos pide el Señor en Josué y le dice,
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. O sea, Dios no nos deja solos en este valle de sombra. El problema es que a veces sufrimos de la memoria, así como los discípulos. Y cuando se sufre la memoria, bueno, también se sufre de más. Cuando perdemos la memoria de sus promesas, sufrimos de más. Así que dice la Biblia que el ángel le dijo, acuérdense, hermanas, mis hermanas, acuérdense de lo que él dijo. Él dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar y ya no está, la tumba está vacía, mire, no hay nada, busquen. Y mi Señor Jesús fue tan ordenado hasta en esos detalles que cuando Él resucitó, Elena de Güey escribe algo interesante, dice que vino un ángel poderoso del cielo y se paró frente a la tumba. Y, bueno, fueron dos ángeles aparecieron. Y mientras que uno quitaba la puerta, o sea, la piedra que tapaba el sepulcro, otro con autoridad llamaba al Señor a la vida. Y de pronto le quitó las vendas al cuerpo y Jesús se levanta a la vida y aparece en la puerta, en la entrada del sepulcro y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. Jesús resucita. Y si algo me llama la atención de mi Señor, que cuando resucita, Él va, hasta en esos detalles, y dobla las vendas, así tiende la cama, así como los jóvenes de hoy en día, igualito, tiende la cama y pone las vendas en su lugar, ordenadito, mi Señor Jesús, y se levanta. Ahí está la tumba vacía. Ahí está la tumba vacía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y su resurrección es tan trascendental, su ministerio, su vida, su muerte y su resurrección, que hasta hoy día en el mundo entero es imposible negar tal hecho, porque hasta los años nos recuerdan un antes de Cristo y un después de Cristo. Es decir, la realidad de un Cristo de gloria que estuvo aquí en la tierra cumpliendo una misión de salvación es recordada cada 31 de diciembre cuando se acaba el año, porque podemos decir un año más después de Cristo, pero también un día menos para verlo por segunda vez, viniendo con poder y gloria. Ahora, ¿por qué Dios se le apareció a las mujeres? Ahí donde vamos. Escuchen esto. ¿Por qué Dios se le apareció a las mujeres? Yo creo por las siguientes razones. Antes de eso, un día leí un libro de Paul Yonggi Cho, el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Escuchen esto. El pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Y entonces él escribió un libro sobre crecimiento, porque es interesante saber. Y él decía que la estrategia que él aplicaba en su iglesia no era otra, sino grupos pequeños, células de crecimiento, células de crecimiento. Un día lo escuché predicando por internet y hablaba en chino, pues fue difícil entenderlo, así que quedé igual, Paul Yonggi Cho, pero leí algunos de sus libros, hablaba sobre esa estrategia, y en realidad eran grupos pequeños, lo que dice el espíritu de profecía. De hecho, algunos se atreven a decir, algunos doctores en teología en Andrews, me pareció escuchar, que parece que Paul Yonggi Cho se basó, su fundamento o marco teórico fue en los libros del Espíritu y Profecía de Elena de White sobre evangelismo, sobre los grupos pequeños. El tema es que esa luz fue revelada para nosotros y no la aplicamos, pero hay otros que sí la aplican. Ese es pastor de una iglesia evangélica. Entonces él decía en ese libro que otra de las estrategias era el liderazgo de las mujeres. Y yo le creo. Yo le creo porque si analicé la lista de las comisiones, la mayoría son mujeres. Yo creo en el ministerio de las mujeres. Una cosa es creer en el ministerio de la mujer y otra cosa es el feminismo grosero que hoy en día está circulando en el mundo y vulgar e irrespetuoso con el mismo sexo femenino. Eso sí lo digo con toda claridad, ¿no? Eso es aparte, eso nada que ver. Ese feminismo grosero, falta de respeto, eso no tiene nada que ver. Pero sí creo en el ministerio que Dios le dio a la mujer, precisamente porque la mujer tiene una estructura mental y cierto perfil obviamente distinto a los hombres, que cuando nos juntamos hombre y mujer en el matrimonio, por ejemplo, hacemos 100% la imagen del Señor. Así como el hombre tiene algunas funciones muy de hombre, muy particulares de hombre, Dios también dotó a la mujer con ciertas habilidades. Y yo creo que mi Señor Jesús aprovecha que las mujeres lleguen
se le aparece a María Magdalena, le testifica a las mujeres, porque entre esas cosas, y vamos a leer ahora Lucas capítulo 24, versículo 8 y 9, que los primeros testigos, cuando escucharon a se acordaron de sus palabras. Lucas 24, 8 y versículo 9, dice el 9 ahora, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Escuchen esto, estos son detalles interesantes. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí está la lista. Eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir, las mujeres no se pueden quedar calladas, en el buen sentido de la palabra. De que cuando ven algo que les emociona, cuentan. Los hombres quizás somos más reservados porque es difícil que un hombre pida consejo, pero la mujer es más fácil a dar, a decir, a contar las cosas. Y era inevitable que cuando las mujeres vieron que su Señor había resucitado y había dejado una tumba vacía, era imposible literalmente quedarse callado. Ellas salieron de allí y fueron y le contaron a las demás mujeres, a los demás discípulos, de que la tumba estaba vacía y que Cristo había resucitado. Obviamente, estas mujeres no podían quedarse callados de algo tan emocionante y tan trascendental como el Cristo de gloria en su resurrección. Y característica que tienen las mujeres son más leales, ¿sabía usted? Las mujeres son más fuertes, las mujeres son más persistentes y las mujeres son más entregadas. El liderazgo de una mujer es persistente y entregado. Mírenla en la vida, mírenla en el liderazgo. Entonces llega Dios, le da esta bendición y privilegio a que sean las mujeres las primeras testigos, las primeras discípulos de su resurrección. Y ellas van y cuentan, y entonces llega Pedro y Juan y ven que evidentemente la tumba estaba vacía y tenían que esperarse unas cuantas horas porque fue el domingo en la noche en que mi Señor Jesús se le aparece a ellos, ¿no? Que estaban escondidos por miedo de los judíos. Habían razones para que los discípulos tuvieran miedo. Habían matado a su maestro. Posiblemente ellos temían de que le fuera a pasar lo mismo, de que los agarraran y los crucificaran, por el odio que tenían los principales sacerdotes, por cómo se habían confabulado el imperio romano con los principales sacerdotes y la influencia para matar a Jesús. Y ellos sentían miedo de que les pasara lo mismo. Sentían el miedo también de que ahora les estaban echando la culpa de que la tumba estaba vacía. Y entonces le estaban acusando de que se habían robado el cuerpo. Y ellos sentían miedo y se encerraron. Esa tarde de domingo estuvieron encerrados y llega Jesús con las puertas cerradas, aparece en medio de ellos y dice, pasa a vosotros. Cristo resucitado en gloria. Poderoso. A mí me parece espectacular. Una historia de todas las historias que yo creo que a todos nos debe reconfortar. Jesús resucitó. Hay una tumba vacía. Mi Cristo resucitó. Ahora, dice la Biblia, Lucas 24:11, que las mujeres, a María Magdalena se le apareció Jesús, pero las demás mujeres solamente escucharon el testigo del ángel. Es como para más o menos desbarajar este asunto contado desde las distintas perspectivas de los evangelistas. Y ellas creyeron, vieron la tumba vacía, escucharon al ángel, salieron corriendo y le contaron a los discípulos. Y dice el versículo 11, Lucas 24:11, más ellos les parecía locura, estos hombres. Les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, estos también sufrían de memoria. Se les olvidó que el Señor había dicho que iba a resucitar, que había una tumba vacía ya como evidencia. Había el testimonio de unas mujeres entregadas, fieles, persistentes, leales. Y estos les parecía locura. No estoy indisponiendo a los hombres, obviamente, yo soy hombre, ¿no? Si algo tenemos los hombres, precisamente que cuando nos encomiendan algo, lo hacemos porque lo hacemos y lo hacemos. Dios también dotó al hombre con ciertas características, ¿no? Para su liderazgo, para que avance, para responsabilidades en la familia como también en la iglesia. Pero Cristo resucitó, volviendo al tema. Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo empieza a aparecer desde el domingo, 8 días después, unas semanas después, primero unos poquitos, después otro poquito, después otro pocote, hasta 500 se le apareció, dice Pablo en Corintios. Jesús aparece resucitado, es decir, Jesús quería seguir en comunión con sus discípulos, alimentándoles las esperanzas.
Es decir, de que ya su tristeza se terminara. Habían razones para seguir feliz, gozoso, disfrutando la experiencia cristiana de ser discípulo de Jesús. Había motivos, sí. Cristo venció la muerte, venció el maltrato, venció todo lo que le habían dicho. Es decir, cumplió su promesa de resucitar y eso motivó a los discípulos y ahora llenos del Espíritu Santo se convirtieron en tremendos predicadores. Ser discípulo de Cristo es ser testigo, hablarle a las demás personas ahora de su muerte y resurrección, pero también de su pronta venida. Pero el catolicismo, y con todo el respeto que merece, a través de la Edad Media, nos mal enseñó un concepto que algunos todavía tenemos metido en el inconsciente. Cristianos porcelana. ¿Sabe qué es un cristiano porcelana, verdad? Así como esos animalitos o muñequitos de porcelana que los ponen de lujo, que no los vean, no los toquen, porque si se cae se parten. Parece hoy en día que en la iglesia tenemos más cristianos de porcelana que discípulos de Jesús. Es decir, decididos a ser ministros, a predicar, a hablar de Jesús, a testificar, ¿no? Entonces a veces tenemos ministros de porcelana, que eso no enseña en ninguna parte de la Biblia. Y ministros de porcelana para que los tengan limpios, desempolvados, es decir, para el que más finja, ese es el más consagrado. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es servicio, es ser discípulo, es ser apasionado. Es como los hinchas de fútbol. Esos hinchas de fútbol gritan en los estadios y brincan cuando su equipo hace un gol y se saben los nombres de los jugadores y el técnico y cuántas copas lograron durante los años. Los discípulos de Jesús debemos ser apasionados por quien creemos, por seguir a Cristo Jesús. Y los hinchas de fútbol a veces nos dan ejemplo cuando ellos se ponen la camiseta de su equipo favorito, y no quiero entrar en detalles cuál. Aquí en Chile, su polera, se ponen su polera de su equipo favorito y hablan de su equipo favorito y están ahí pendientes cuando juega su equipo, van al estadio, compran la boleta, entran, llegan temprano, cuando hay clásicos no se los pierden por televisión, conocen sí los jugadores, así como los cristianos conocen la Biblia, igual. ¿Saben? No llegan tarde a un partido, así como los cristianos también no llegan tarde a los cultos. Bueno, igualito. Cuando hay pasión por Cristo, hermanos, cuando hay entrega, hay deseos de servirle siempre. Y estos discípulos experimentaron eso. Cristo apareció, su director técnico, su capitán, su general, su maestro, su salvador, aparece. Y ellos se reconfortan y se alegran. Hasta Tomás, que no estuvo en esa reunión, tuvo que esperarse una semana después. De pronto se quedó, tocó, puso los dedos en las manos y dijo: Dios mío, Señor mío. Y llenos del Espíritu Santo, con poder empezaron a predicar y creció la iglesia en esos primeros años de entrega al Evangelio. Yo me pongo a pensar, ¿será que nos falta un poquito nomás de entrega? Recibir al Espíritu Santo, creer de verdad, creerle al Señor. Entonces aparecen estos textos y aquí vamos a ir terminando. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay una promesa de mi Señor en Juan 3:16. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene la promesa de vida eterna porque Cristo venció la muerte. Y cuando Cristo resucita, entonces nos da la esperanza de que sorbida es la muerte. Que la muerte, hasta la muerte tiene solución. Sí. Yo no sé si aquí en Chile, pero en Colombia había un dicho que decía: no se preocupe, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. No, déjeme decirle que hasta la muerte tiene solución. Y la solución a la muerte es la resurrección, es decir, Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si hay familiares nuestros que descansaron años atrás, un hijo, una hija, un bebé, papá, mamá, un ser querido, esposo o esposa, han ido al descanso, está la bendita esperanza de que le volveremos a ver. Está la bendita esperanza de que mi Señor Jesús aparecerá en las nubes del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Por eso el afán ahorita de que nuestros seres queridos conozcan de Cristo, para que ellos aseguren su salvación, para que cuando mi Señor venga, ellos también se levanten. Ellos puedan también disfrutar. Este mundo va a terminar. Este mundo va a acabar. Todo lo estamos viendo. O sea, el año pasado me llamó la atención que un hashtag, creo que así se dice, una tendencia en Twitter, en el mes, fue el año pasado, sí. Creo que fue en marzo, algo así, abril, no recuerdo, a principios de año, que fue en primer lugar, Apocalipsis. ¿Qué estaba ocurriendo? Sí, fue creo que en marzo, abril, algo así. El tema de la pandemia, un volcán en erupción, terremotos, había unos conflictos bélicos. Y entonces me llamó la atención que en Twitter aparece como tendencia, hashtag, aparecía Apocalipsis. Y cuando uno empezaba a ver los comentarios de mucha gente, obviamente cuando hay tendencia, hay muchos comentarios sobre precisamente la situación que se estaba viviendo en el mundo. Pandemias, terremotos, volcanes en erupción que hacía años, muchos años no se manifestaban, guerras, una cantidad de cosas. La gente siente temor. El ser humano hoy en día presiente algo. Presiente que algún fin del mundo va a haber, alguna bomba atómica, algún asteroide, la desaparición de la raza humana. El problema es que mucha gente tiene información del fin del mundo, no como lo enseña la Biblia con esperanza, sino con base a las películas de Hollywood. Si aparte de la Biblia hay otro instrumento poderoso para evangelizar, es Hollywood. Mucha gente tiene conceptos, incluso hasta de la Biblia, erróneos, con base a las películas que han visto. Algunos piensan todavía que la marca de la bestia es el 666, porque si hay una película donde aparecía el 666 aquí cuando nada que ver. Entonces hay gente que tiene este concepto apocalíptico es porque las películas así les han enseñado. De alguna u otra forma creo que es como la forma de evangelizar a la gente, a meterles ideas, y un día estaremos hablando de eso. Entonces piensa que la raza humana se va a extinguir por un asteroide, por una guerra nuclear, por un virus que va a extinguir a la raza humana y crear... Sí va a haber un fin del mundo. Lo creemos. Claro que sí va a venir. Jesús prometió venir. Y de hecho Mateo escribe que cuando los discípulos le preguntan al Señor ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Relacionan la venida de Jesús con el fin del mundo. Es decir, el fin del mundo es la venida del Señor Jesucristo. Pero a diferencia de cómo Hollywood lo presenta, con tragedia, sin esperanza, la Biblia lo presenta con esperanza. La Biblia lo presenta con esa emoción de que vendrá un mundo mejor. Es decir, se va a acabar este mundo de pecado porque el Señor va a establecer un mundo de gloria. Unos cielos nuevos y una tierra nueva donde no exista injusticia, donde no exista maldad, donde no exista deslealtad, donde no existan cosas terribles como el pecado, donde no exista el cáncer, donde no exista la separación, donde no exista la traición. Sí está escrito, mi Señor va a venir a establecer un fin del mundo, a este mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento, para establecer un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, donde mi Cristo será el rey, donde Él será el príncipe, donde será la majestad de nosotros y nosotros podemos vivir con Él felices por la eternidad. Sí va a existir. La segunda venida de Cristo viene. Y en estos días me imaginé, un día prediqué en un colegio, me acuerdo. Y le dije a los muchachos, voy a contarles cómo me imagino yo, así como algunos se imaginan, la venida del Señor. Yo me puedo imaginar que puede ser una noche quizás. La gente ocupada en sus cosas, la gente en sus actividades, de pronto empieza en el mundo a haber algunos temblores, quizás un terremoto. La gente se asusta, llama su atención. Los medios de comunicación sale CNN en las calles con sus reporteros a ver qué es lo que está ocurriendo. La gente sigue como si nada, su vida como si nada hubiese pasado. Pero muchas cosas se han pasado. El habitante de calle, el del mundo, el que anda ocupado con su trabajo, piensa que cada día es lo mismo, ¿no? Algunos escucharon a predicar en las calles, a los evangélicos. Muchos, yo creo que todos habrán escuchado a alguien hablándoles de Jesús. Sea porque alguien se paró en una esquina con un micrófono
sea porque le mandaron un link para que escuchara el mensaje, sea que porque por curiosidad abrió Facebook y se encontró con un predicador o YouTube, sea porque hubo un vecino o un familiar que le mostró versículos y le animó a estudiar la Biblia, pero todos en algún momento. Pero hay gente que se acostumbraron tanto a ver estas ofertas que no aprovecharon, pensando que siempre iba a haber demanda. Y de pronto esa noche la gente en su mundo, en su diario vivir, pensando que es un día más, empieza a temblar. Creo que la tierra empieza a sacudirse y los camarógrafos en las calles tomando para hacer noticia, primicia en el canal de televisión, pensando de que es un día más. Y de pronto a lo lejos aparece un rayo de luz, me imagino. Yo creo que empieza a aparecer una nube pequeña, una nube que empieza a iluminar el cielo oscuro. Y a medida que va acercándose, se puede ver precisamente cómo esa nube está tomando forma. En casa, ¿qué puede estar ocurriendo en casa? Quizás me esté levantando, no sé, digo yo, me lo imagino. Y nos asomemos por la ventana y miremos la calle y la gente quizás asustada preguntándose qué está pasando. Y de pronto se nos da por levantar la mirada al cielo y poder ver que hay una nube que se está acercando. Quizás correr y levantar a la esposa y decirle, mi amor, mira, algo está pasando. Despertar a las niñas que obviamente con lo que está ocurriendo, con las bullas, con el bullicio, algo normal no es. Y entonces ver aparecer en las nubes del cielo. Cada vez que se acerca a la tierra, la nube va tomando forma. Y de pronto ver sentado en su trono de gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ver a Jesús sonriendo. Ver ángeles alrededor. Ver una tierra consternada. Gente corriendo, huyendo, intentándose esconder de la majestad del Dios Todopoderoso. Mientras que otros, los que creemos, los que en algún momento se burlaron de nosotros por creer supuestamente leyendas y cuentas ficticias y mitos, ahora estamos viviendo la realidad. Es que Cristo está apareciendo en las nubes del cielo. Mi Señor viene con ángeles, empiezan los cementerios a abrirse, las tumbas, los muertos a resucitar. Hay caos en el mundo, pero también hay esperanza. Se está cumpliendo la venida de Cristo Jesús. Imaginármela exactamente es imposible, pero por lo menos sí creo como lo describe la palabra de Dios. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, resucitaré, y resucitó. Jesús prometió que iba a venir y vendrá. No hay duda para eso. En Apocalipsis lo presenta en 4 ocasiones. Yo vengo pronto, dice Apocalipsis 3:11, 16:15 vuelve y repite, yo vengo pronto y vengo como ladrón. Es decir, la gente no se va a dar cuenta en qué momento voy a aparecer. Apocalipsis 22:7 también dice, vengo, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Versículo 12, vengo a recompensar a cada uno según su obra. Y el que ustedes leyeron ahorita, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús prometió que iba a resucitar y resucitó. Jesús prometió que iba a venir y vendrá en las nubes del cielo con poder, gloria y majestad. Y me puedo imaginar la venida de mi Señor cuando Él venga sentado en su trono de gloria. A diferencia de la primera, que le colocaron una corona de espinas, cuando venga por segunda vez vendrá con una corona de oro, mi Señor. De oro. Cuando vino por primera vez lo colocaron en una cruz. Cuando venga por segunda vez vendrá sentado en su trono. Cuando vino por primera vez hubo ladrones alrededor y gente que le acusaba y le condenaba. Cuando venga por segunda vez habrán ángeles alrededor de él. Cuando vino por primera vez se burlaron, pero cuando venga por segunda vez, dice la Biblia, la tierra hará lamentación por su venida. Cuando vino por primera vez, vino a establecer el reino de gracia, a que la gente creyera en Él por fe, aceptándolo. Pero cuando venga por segunda vez, se cumplirá sus promesas. Ahora es el reino de gloria para establecerse por la eternidad. Fin del pecado, fin del sufrimiento, fin de la muerte. Y veremos a nuestros seres queridos que murieron en Cristo nuevamente. Se acabará el dolor, se acabará la enfermedad, se acabará la separación. Vale la pena creer. Vale la pena creer. Si todo lo que mi Señor ha prometido lo ha cumplido, ¿por qué dudar de lo poco que falta? Si lo que aparece en Apocalipsis y Daniel se ha cumplido, ¿por qué dudar de lo poco que falta? Cristo vendrá en las nubes del cielo con poder, gloria y majestad. Ese es el mensaje que la gente necesita escuchar y creer. Y nunca olvidar, para no sufrir
innecesariamente. El mensaje de hoy es ese, mis hermanos. Cristo viene pronto. Y en algún momento yo creo que vamos a tener que hacer fila. No sé si es por cómo sería, pero vamos a darle un abrazo al Señor Jesús. Yo sí estoy ya fijo y mentalizado que apenas me dé chance mi Señor, le daré un abrazo y le diré: Señor, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque sí, por darnos la oportunidad de vida eterna, por sacarnos de un mundo donde se sufre tanto, donde duele muchas veces las cosas que se viven por las injusticias. Gracias, Jesús. Y tenerlo, yo creo que vamos a tener mucho tiempo, así que no vamos a tener que hacer ni fila, vamos a estar con Él por la eternidad, así que conversaremos con nuestro Señor Jesús y le diremos: gracias, gracias. Se acabó tanta cosa de esta tierra, de maldad y de injusticias, y ahora viviremos con Él por la eternidad. Vale la pena creer, vale la pena creer. Y por esa razón, usted que está en la iglesia debe mantenerse, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes. Por eso tienes que velar y guardar tus ropas, para que no andes desnudos. Por eso debes creer en las palabras de este libro, porque Cristo viene. Vamos a orar. Ahorita, cuando estaba presentando los testimonios de los bautismos, mi niña se me acercó y me dijo: papi, yo también me quiero bautizar. Y aquí la tengo. Así que espero que algún día, cuando ella tenga su edad, también lo haga. Vamos a orar. Querido Padre, damos gracias por la esperanza. Gracias por tus promesas. Gracias porque ahorita no está María Magdalena, no está Juana, ni Salomé, ni María la madre de Jacob, ni todas esas mujeres, ni tampoco los discípulos que en su tiempo vieron tu resurrección o son testigos de tu resurrección. Pero ahorita hay discípulos. Está Manuel, está Christopher, está Nicole, está Sandra, está María, está Grisel, está Genoveva, está Oscar, está Juan Carlos, Juan Pablo, está René, está Edwin. Y tú conoces cada nombre, Señor. A mí se me puede pasar, pero tú conoces cada nombre de los discípulos contemporáneos, de los discípulos de este presente, que podemos seguir testificando de que tú vienes pronto, Señor. Nos tocó en estos tiempos, sí, nos tocó en estos tiempos especiales, pero si nos has llamado en estos tiempos es porque tú ves a bien que tenemos el perfil para cumplir la misión en estos tiempos. Dios permita, Señor, que a través de nuestro testimonio otras personas conozcan de Jesús y la esperanza de su segunda venida. Gracias, porque algún día disfrutaremos en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén.